Hola, hola, de nuevo nos estamos encontrando por acá para seguir tejiendo esta magia que que nos convoca, que es la magia de interpretar esos símbolos y esos lenguajes que nos está mostrando y revelando el cielo, pero además este ejercicio tan interesante de coger fecha, 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 que luego termina dándonos una perspectiva general de lo que está trayendo cada mes zodiacal. Sigrid, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? De acuerdo, qué rico, Augusto. Aquí nuevamente en este análisis profundizando, entrando en el detalle y también viendo como la imagen completa, como dices tú, que me parece interesante, porque así podemos ver los fragmentos y que todos los fragmentos tienen un sentido en el todo, finalmente. Y pues en esta ocasión nos convoca un mes importantísimo y es que comienza el año astrológico. Entonces, pues esto se está poniendo muy interesante. La vez pasada que tú y yo nos vimos en Instagram con una luna nueva en Pisces, una luna nueva que va a mostrar sus efectos en la próxima temporada de eclipses en octubre, de manera que es importante. Ahorita lo que vamos a ver también es que con eso se abrió una temporada importante. ¿Por qué? Precisamente porque va a terminar allí, porque es como el preámbulo, como es como si nos preparáramos, ambiente que está sucediendo. Y vamos a ver que junto al equinoccio vamos a tener varias activaciones muy poderosas y esos eclipses, pues vamos a ir viendo qué resoluciones traen, ¿no? Porque tenemos una luna nueva y tenemos la luna llena, primero la luna llena y luego la luna nueva. Esa luna eclipse de luna, pues vamos a ver si estamos redondeando esta idea que comenzamos en octubre pasado con los eclipses. Sí, esto está bueno. Esta bomba este mes. Sí, en términos generales, sumándome a lo que estás diciendo, pues tenemos dos eclipses, que ya es bastante decir, mucho movimiento hacia Aries, los planetas que han venido juntos en este periodo de tiempo, digamos, temporada de Acuario, entonces muchos planetas personales transitando por allí, temporada de Piscis, los planetas personales moviéndose por allí, van a desembocar ahora en Aries, vamos a tener Stellium en Aries, una carga energética, y resulta que en Aries está el nodo norte y está Quirón. Entonces vamos a tener una activación y unos movimientos también de ellos que son importantes. Además de esto, pues mira que el mes termina con una conjunción que es muy, muy drástica y muy marcada este año, que es la conjunción Júpiter-Urano, que le va a abrir paso al siguiente mes zodiacal, justamente de Tauro, con el Sol, digamos, como haciendo ese proceso como de moverse de un signo a otro con esta conjunción activa ya a final. Entonces, si quieres, arranquemos con esta Recordemos que exposición. desde febrero, como decías tú, todos los planetas se fueron moviendo y entrando dentro de un sándwich que estaba compuesto entre Urano y Plutón. Todos se han movido muy en bloque a través del zodíaco, algo que no sucede todas las veces y que en esa medida, pues, es interesante. Y este cierre que tú mencionas con Urano, pues es más interesante aún porque es precisamente como si rompiera todo este movimiento que se había dado entre estos dos planetas, porque ahí el Sol atraviesa el umbral y Júpiter también se pasa de Urano y empiezan a abrir como el caudal, como si se abrieran unas compuertas de lo que ha estado reprimido allí y que es como, ¿no? Estamos en una estado de sitio, todo el mundo concentrado, una reunión intensísima, ¿no? Hablamos de lo uno, hablamos de lo otro, hablamos de lo otro, y cuando acuerda dice, listo, ahora sí, y sale todo el mundo fuera. Sí, es interesante esa forma metafórica en que lo ves, pero sí, claro, empieza a dinamizarse esta energía, como a esparcirse y ampliarse también un poco más los horizontes de lo que ha venido estado concentrado. Bueno, Total, pues total. arranquemos. Acá lo que estamos viendo es justamente la carta de el año nuevo astrológico del equinoccio, que lo vamos a tener el 19 de marzo. Recordemos que este es un año bisiesto. Normalmente el equinoccio sucede entre el 20 y el 21, es lo más usual. Los equinoccios se mueven en esas fechas, 20-21 de marzo, ¿sí? El equinoccio pues de primavera, si estamos en el hemisferio norte,
Entonces esto es interesante porque se da justamente el 19 a las 22:06, esta es hora de Bogotá, el ingreso del Sol en el grado cero de Aries. Y entonces a partir de ese momento se activa todo lo que está en Aries, que justamente estamos hablando de Quirón, ¿sí? De el nodo norte, que llevan tiempo allí, y nos empieza a referenciar a Marte, ¿no? Porque viene siendo el regente de esta temporada. Entonces, pues bueno, mira lo interesante de esta carta del equinoccio. ¿Por dónde arrancamos allí? ¿Qué dices tú? La oposición Luna-Plutón. Creería que es lo que va a marcar muy profundamente. Esta carta es en Bogotá, se da en la noche del 22, del 19 a las 22:06. Interesante no solamente esa oposición, sino que quiero que después miremos, porque como es una carta para Bogotá, en donde tenemos a Marte muy, muy angular y que cobra una importancia impresionante. Además de que en esta carta, Marte y Plutón rigen la casa 12 de los enemigos ocultos. Marte en el bajo cielo, desde la mundana, lo que he estado aprendiendo es la oposición al gobierno, que está en la casa 10 y que puede traer una gran violencia desde la oposición que en realidad está representando a los enemigos secretos o ocultos. Las cartas no están abiertas y eso me parece importantísimo, importantísimo leerlo. Ya como esto es una carta que abre el año, le hago ese énfasis porque pues digamos que podría uno decir eso es un tránsito, pero esto es una carta que abre un año. Lo mínimo que en donde se ve muy marcante son los primeros 3 meses hasta el solsticio. Entonces, veamos también que los enemigos abiertos, es decir, o los aliados que son en la casa 7, están regidos por Géminis y significa que Mercurio vamos a tener que mirarlo muy en particular. En este caso, Mercurio está en un punto medio entre Quirón y el nodo norte. Es decir, aquí ya estamos teniendo muy, muy claros indicios de lo que puede estar viniendo para este año. No nos vamos a explayar en eso, pero sí es como para que entendamos la importancia de de esta carta que abre el año astrológico. Abre el año astrológico y justamente esa oposición de la que tú hablabas de la luna con Plutón le da una intensidad, ¿sí? A la luna, a los sentires, a las emociones, que viene justamente pues reflejando la energía de un Plutón que está recién entrando en Acuario, que se va a devolver porque eso va a ser parte de un proceso que va a ser este año mismo, pero que esta huella dactilar de estos 3 primeros meses también tienen esta carga y la oposición Luna-Plutón es de alta intensidad emocional, porque la Luna que rige nuestras emociones, nuestros vínculos, que rige también esos lugares en los cuales nos refugiamos, pues con Plutón como que tiene que pasar por un proceso desgarrador, transformador, alquímico, donde muchas cosas tienden a romperse, a desgarrarse, que es lo que hace Plutón. ¿Sí? Y eso pues nos va y va a ser también dramático porque la luna está en Leo. Entonces mira que una luna en Leo marca también un sentir dramático, ¿sí? Explosivo, es una luna en fuego y Plutón en Acuario como que dice, pero a ver, esos sentires se tienen que transformar también para que nosotros entremos en una dinámica de una mayor integración seguramente con temas colectivos, sociales, ¿sí? Que es lo que él nos está diciendo, pero te va a desgarrar y te va a costar. Y bueno, estamos en procesos de cambios, justamente además porque vienen temas de eclipses. Entonces, pues me llamaba la atención eso, justamente, y lo que tú dices, la oposición para el caso de Colombia y de Bogotá, ¿no? De Marte con ese
medio cielo entre la casa 4 y la casa 10, ¿no? Pues que también es una fuerte tensión que se va a manifestar. Es un Marte en Acuario. Recordemos que Marte en Acuario también puede tener este tema dogmático, radical. El grupo, los grupos, los que se unen de una manera violenta, con una vehemencia, defienden unas ideologías, unas posiciones, y eso genera choques y genera violencia y genera conflictos, como tú lo decías, con lo que representa también la figura de la Casa 10, ¿no? Lo institucional, lo jerárquico, el orden, el presidente, esas figuras que justamente empatan con esta energía de Leo. Entonces, bueno, súper movido. Vamos a ver cómo va desenvolviéndose esto también. Me eh, gustaría hacerle el último énfasis en que es muy afortunado, me parece a mí, porque esa oposición Luna-Plutón que es muy fuerte y que vamos a tener que entenderla en nuestro sentir profundo, en nuestro sentido de pertenencia, porque la Luna nos habla de pertenecer, de ser parte ¿no? De una tribu, de una familia en donde yo me siento refugiado, se rompe pero tiene un punto de fuga que es precisamente el Sol en Aries, a través de un trígono y un sextil, algo que me parece que le permite como que enfatiza lo que vamos a seguir hablando, que es precisamente este signo Aries, que por un lado, de un lado colectivo, mundano, puede tener unas implicaciones de mucha violencia, y yo lo leo dentro del ámbito personal más como una reivindicación de la fuerza de mi autenticidad, de mi capacidad de afirmarme, de ir por lo mío, ¿no? Algo muy cuestionado socialmente, trae nuevos paradigmas porque siempre hay que ceder, hay que callar, hay que establecer unos acuerdos. No está nada mal los acuerdos si son parte de. Ahora, si Aries madura y se hace poner los límites frente a la invasión del otro, entonces logra ponerse en comunicación. Finalmente aquí esa Aries, la idea a nivel personal es trabajarlo, saber gestionar las emociones arianas, la rabia, la ira, ¿no? La expresión muy fuerte, esa que se puede dar allí en el bajo cielo y que me mueve por temas colectivos en este caso y poder gestionarlo de manera civilizada, pero no significa reprimirla, sino que es que si tenemos un nodo que está pasando por allí es porque como humanidad necesitamos entender esa individualidad. Absolutamente, absolutamente. Me encanta. Entonces, bueno, vámonos fecha a fecha. Nos Aquí vamos a fuimos. saltar al 21, donde justamente estamos hablando de que el planeta de Venus, mira, hace la conjunción perfecta con Saturno en el signo de Piscis, con Saturno en Piscis, Venus y Saturno. Entonces, Venus va a hacer lo que ya hizo el Sol, lo que ya hizo Mercurio, ¿m? Que es charlar con los planetas que están en Piscis, con Saturno primero y al final con Neptuno. O sea, como que primero tiene una conversación seria con Saturno. Saturno es serio, y luego tiene una conversación donde se diluye y aparecen otras funciones más hacia lo neptuniano para ya arranque y empiece otra vez su ciclo hacia Aries, ¿no? Sí, interesante es porque ese Venus representa el nodo sur. Entonces, fíjate que Venus en Piscis está exaltado, es decir, está con una gran potencia soñadora, empática, de querer conectar con todo el mundo, de poder vincularse con una humanidad, de un crecimiento espiritual, pisciano, de un deseo de todo bien y todo fantasía, pero llega y se encuentra con Saturno para caer en la realidad, ¿no? Es como una untadita de realidad. Ok, todo divinamente, vamos bien, pero necesito que entendamos las cosas mucho más concretas para que cuando te inspires nuevamente con Neptuno, ya lleves una carga que diga cómo voy a concretar esto de conectar con los demás. Seguramente no va a ser solamente a punta de Om,
sino de acciones mucho más concretas, de poder definir de qué se trata eso de querer empatizar y tener mm, una compasión que es lo que más desea Piscis. Me parece muy bueno porque es como una sacudidita para que después no se quede perdido dentro de ese Neptuno, ¿no? Porque pues Neptuno de todas maneras diluye, pierde límites, entonces Venus, si no tuviera este toque con Saturno, sería como tan entusiasta, ¿no? Todos juntos a la luna, vamos a soñar, nos cogemos de la mano, soñamos por un mundo mejor, pero la realidad es que no estamos tan divertidos y que tenemos que ser muchísimo más concretos si queremos verdaderamente alcanzar unos ideales piscianos de compasión, empatía, inspiración, trascendencia. Sí, y es como tomar esa responsabilidad también, ¿no? En nuestros vínculos, ¿no? Y aterrizar esa empatía, o de aterrizar ese sentir, conectar con el otro, entendiendo también que es su proceso, que es algo muy Saturno, ¿no? Porque Saturno nos lleva a discernir y como que dice, no te fundes con el otro, sino que mantienes unos límites, entiendes que está en otro lugar, pero también puedes ser empático, también puedes practicar esta sabiduría que él ha venido cultivando en Piscis y que nos lleva también a una evolución pues interesante a un nivel espiritual. Entonces, bueno, bonito. Si digamos que en nuestra carta, por ejemplo, tenemos una influencia pisciana fuerte, tenemos una influencia en algún lugar de nuestra carta de esa zona de Piscis, pues eso también nos lleva como a aterrizar de una manera estética, de una manera muy artística, de pronto muchos sentires que hemos tenido y darles una forma, ¿no? Que Saturno también lleva a moldear, a dar forma. Entonces, pues esto puede ser también importante, este contacto. Entonces, bueno, lo veo importante. Positivo, positivo. El siguiente día, querida Sigrid, tenemos estamos hablando del 22, mira cómo todo empieza a moverse tan rápido, la entrada, ¿sí? De el Sol, perdón, de Marte en Piscis, justamente. Y Ok, como decíamos, Marte viene siendo importante, va a tener una activación y va a ser el regente de los temas de los eclipses y de todo el movimiento que está pasando allá con todos estos que se van a reunir y que van a hacer un stellium en Aries y él va a venir a hablarnos. Pero este switch está preparando realmente lo que va a hacer pues justamente la luna de llena que viene el 25. Entonces él como que antes viene y dice, listo, yo me pongo, me posiciono en Piscis. Un Marte en Piscis, digamos, desde la astrología tradicional, pues no se ve muy cómodo, no es un lugar donde él se sienta, donde ese guerrero, ese arquetipo de guerrero, tenga una dirección, tenga una fuerza, tenga una motivación, pero entro en Piscis y me diluyo y no sé para dónde agarrar, porque es que el vasto universo es tan grande y no sé si lo que estoy imaginando ya lo estoy haciendo o creo que por el simple hecho de imaginar ya lo estoy haciendo. Entonces como que se diluye esa fuerza. También tiene una connotación supremamente inconsciente, ¿sí? sí. Muy reactiva, muy de emociones que no logro entender y de resonar con emociones colectivas de una manera pues también reactiva, inconsciente, incluso violenta, donde se mueven las emociones de las masas, donde la marea pisciana con la energía y con el combustible marcial pues está bastante revuelta, ¿no? ¿Cómo ves tú esta entrada de Marte allí siendo también regente de todos estos movimientos posteriores? Me parece que es muy interesante. Puede llegar a ser, digámoslo así, que suavizar un poco la violencia ariana cuando van transitando cada vez más planetas en Aries. Puede ser una manera de suavizarlo. Pero por otro lado, yo recojo mucho tus palabras que me parecen que es clarísimo. Y es que Marte en Piscis actúa y no tiene ni idea por qué. Pero ni idea. O sea, afortunadamente viene pensando en el colectivo, en todas estas situaciones acuarianas, ¿no? Pensando en los grupos, en un tema de ideología, hay que pelear, hay que irse, esto y lo otro,
pero la imagen de Marte en Piscis es como cuando esa flecha, tú la echas y tú te imaginas una flecha en el fondo del mar, cogiendo Pierde fuerza, ¿no? Porque también por la misma resistencia que le hace el agua, pues esa flecha puede entrar así, ¡pum! Pero va perdiendo fuerza, no se está moviendo en un medio tan rápido. Sí, puede ser bien errático, o sea, porque la fuerza es ir hacia todos lados y todo este entusiasmo pueda perder dirección. Entonces, por un lado puede venir de una inspiración, podemos mirarlo de eso, puede estar inspirado en las masas, en que no solamente voy a pelear pues por los agricultores, sino por todos los que producen alimentos en el mundo, inclusive los más lejanos, los más excluidos, los que nunca se ven en el mapa, los que no, ni siquiera nos acordamos que existe un país de esos. Es como una lucha que se convierte en la lucha de la humanidad o un momento en donde yo puedo perder dirección y no entender muy bien qué es lo que sucede hasta que ese Marte vuelva a coger ritmo y arranque en Aries, en donde pues va a tener toda la potencia vida. Pero mientras tanto, pues se va a encontrar con Saturno, en donde esa conjunción puede llegar a ser bien, bien fuerte. Y bueno, va a tener un recorrido que vamos a ver. Pero sí, hay que mirar como los distintos niveles que puede llegar a tener. En principio es un Marte que no tiene fuerza. Entonces allí vamos a ver cómo se puede llegar a expresar y cómo cada quien puede vivirlo dentro de su propia vida. Recordemos, como siempre, que los tránsitos impactan en nosotros, ¿no? Nosotros no somos aire, no somos éter, no somos nada que se diluya totalmente, somos un cuerpo, una mente, un corazón, una historia, un recorrido, es una carta natal que nos representa y esos impactos, pues podemos ir viendo cómo es que transforman nuestra carta, activándolos, cambiándolos, girándolos, impulsándolos, frenándolos, todo eso. Totalmente de acuerdo. Pues acá, ya planteadas estas cosas, pues nos vamos justamente al 25. Quiero cuadrar Espérate acá. que quisiera decir también ¿Cuál? que me parece súper Ajá. importante, por un lado, porque estamos mirando que Mercurio va caminando como a toda mecha. Y Mercurio es como si estuviera llevando la batuta de la información. Él ya se encontró con todo el mundo, él ya pasó por Acuario, fue de los primeros, ¿no? Él va llegando allí, hizo una conjunción con todo el mundo, fue dándole, y ahorita es como si llevara la delantera. Él va como anunciando, como estos personajes de la historia en las películas de época, en donde va, Pregonero. viene, ahí viene la guerra, cuidado, cuidado, se van a lanzar. Entonces me parece eso bien importante. También que la luna, como la luna es un activador, desde el 21 cuando va pasando, pues va activando, haciendo oposición a todo el mundo, iniciando con la oposición a Marte. Aquí ya estamos en 22 pero desde antes ya va activando a Marte y luego va a ir activando a todo el mundo hasta que llegue a su luna nueva el 8 Luna el llena. 8 de, hasta la luna llena primero y luego, sí, exacto, hasta la luna llena y luego a los que le siguen en Aries. Exacto. Aquí estamos el 24. Vamos a darle para tenerlo exacto. Se da el Ah, no, 25. es justamente el Sí, sí, 25. 25 a las Habíamos 2 de dicho, la mañana. espérate que acá, ¿qué pasó? Sí que Esto a que veces, fuiste lejos. Exacto, es a las 2 de sí, la mañana. Devuélvete, devuélvete. Ya, 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 ya. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. aquí le vamos cuadrando por minutos exacto. Ahí Porque pues uno, no, una hora más, una hora más. Eso, vas llegando. Yo lo tengo a las 2 de la mañana marcado. acá, mira. Mira Sí, tú, qué bonita fecha. justamente cerca de las 2 de la mañana. Bueno, este eclipse es un eclipse
lunar. Entonces tenemos la luna enfrente del sol, ¿no? Que nos cuenta algo muy interesante porque acá es donde nosotros tenemos que seguir la pista de eso que es la magia lunar que tú y yo hacemos en ese espacio de Instagram cada fase de luna nueva y llena, porque como es un eclipse de luna llena, nos va a contar un relato que se une y se empata a lo que estaba pasando en el eclipse solar de octubre, 14 más puntualmente que tuvimos ese eclipse. Allá cuando vamos atrás nos damos cuenta que pasaron cosas importantes. Por ejemplo, inicia este conflicto entre Israel y Gaza, por ejemplo, a un nivel mundial, ¿no? Que de hecho varios autores lo vieron como si como que decían, se están abriendo las puertas del infierno. Eso, si no estoy mal, lo decía Tito Maciá, ¿no? Justamente, se abren las puertas del infierno en ese eclipse y tiene mucho sentido porque pues lo que hemos visto es profundamente desgarrador, absurdo, belicoso, una vaina de un dolor, ¿no? Pero muy, muy terrible, con este tema que muchas personas concordamos en llamar genocidio, ¿no? Como que ya no estamos hablando de un conflicto entre parte y parte, sino una parte que se ensaña, ¿sí? Contra la población civil, ¿no? También. Y pues niños, mujeres, madres, hospitales, bombardeos, en fin. Esto pues es, si esto no es lo que decía Tito Maciá de que se abren las compuertas del infierno, pues interesante. Ahora, a nivel personal, chévere saber qué estaba pasando con nosotros y se puede mirar en términos de tránsitos también en esa luna nueva, porque esto viene a reflejarlo de una manera directa y como toda luna llena, pues nos muestra el clímax de un proceso, la maduración del proceso, ¿sí? Y el momento en donde, como es un eclipse, o cortamos con ciertos patrones inconscientes, emocionales, vinculares, que nos llevan hacia atrás, porque tiene que ver con una dinámica del inconsciente, o pues nos quedamos en un proceso de repetición, porque los eclipses traen una evolución. Entonces, interesante eso como un preámbulo. ¿Qué nos cuentas tú o cómo ves tú también este movimiento de esta luna? Este eclipse ya nos va hablando, como decías tú, nos habla de una conclusión de lo que sucedió en ese momento o una visibilidad de lo que estaba empezando en octubre 14 cuando fue el inicio de esto que fue en un grado 14. En estos momentos, cuando vemos que se está juntando, o digámoslo así, cuando es un eclipse lunar, estamos hablando del nodo sur porque necesariamente están los dos opuestos y la luna está muy cerca, a unos 10, ¿cuántos grados dijimos? 10, 11 grados del nodo sur. Significa que aquí hay unos cortes, algo que se pierde, algo que está en detrimento, que está en detrimento los acuerdos, la diplomacia, la manera de comunicarnos políticamente o socialmente correctas, de Libra, el pensar que tenemos una sensibilidad lunar que nos cobija a todos dentro de los vínculos. Es como si se pusiera en evidencia que eso es mera carreta y está en detrimento. El nodo sur es no solamente un punto de repetición de una zona de confort, no solamente es algo que traemos, sino desde la tradición es una pérdida, hay una pérdida de algo. Entonces, aquí es interesante ver, ¿no? Porque cuando se eclipsa, perdemos luz. Es decir, esto que estamos viendo con este eclipse, vamos a tener un switch que se nos apaga y como que no nos damos cuenta. Podemos caer en una insensibilidad muy profunda porque no nos damos cuenta, no sentimos, la luna está eclipsada, pero luego con los tránsitos va a ser como, ¡ah! Brutas. Esto fue así, esto fue en serio, como caer en cuenta, como ese ajá que nos damos cuenta. Y fíjate los aspectos, ¿no? Aquí yo recalcaría que, aunque son aspectos fluidos, no significa que sean buenos, significa que se van a dar más fácilmente y que son aspectos a Plutón. Entonces,
es como si se revelara algo. Plutón, recordemos que abre, fractura el signo que está trabajando, lo fractura para que salga a la luz lo que no se ve desde la apariencia, lo que no se ve por encima. Y pienso en todos los sistemas tecnológicos, y pienso en las redes sociales, y pienso en la inteligencia artificial, ¿no? Uy, sí, sacamos el robot que le hace no sé qué, sí sé cuánto, reemplaza el corazón y le hace y le torna, y resulta que de pronto es como ese revés que devela que en esa tecnología no se habían tenido en cuenta cantidades de factores que están subyacentes. Por eso los eclipses son tan importantes. Pareciera un aspecto fantástico. Se llama un triángulo de aprendizaje, un gran triángulo, que se devela allí, pero es fuerte. Plutón nunca es suave, entonces por muy trígono y por muy de todo, pues no es suave. Se Total. prendió una lucecita de batería. ¿Es tuya o es mía o de quién es? Tuya. Era mía, sí, pero la batería Ok, está súper, lo desconecté. Mm, listo, listo, listo. sí, Entonces interesante sigo. esto. Digamos, justamente, entonces del 25, bueno, con este eclipse analizaremos esto, por supuesto, como les decimos siempre, en nuestro espacio de magia lunar en Instagram. Estén pendientes, síganos también por allí. Vamos a pasar al primero. Entonces tenemos como un par de días para decantar todo el movimiento del eclipse y todo lo que se mueve, termina el mes y entramos el primero. ¿Qué pasa el primero de, abril, ya entrando como tal en abril? Pasa que, pues vamos a poner acá un par de horas porque esto está. Empieza el proceso de retrogradación de Mercurio. Acá lo tenemos en estacionario, o sea, él viene caminando para y ahí empieza un proceso en el que va a decir, uy, necesito devolverme, irme hacia atrás porque me voy a encontrar nuevamente con Quirón, me voy a encontrar nuevamente con el nodo. ¿Sí? Y necesito volver a charlar con ellos. Y esto va a ser importante porque, bueno, Mercurio va a estar retrógrado desde el 1 hasta el 25 de abril, o sea, casi todo el mes. Ya cuando él termina, pues tenemos el foco en Tauro, justamente el Sol en Tauro. Pero desde acá, Sigrid, dime si no, esto va a ser importante porque va a plantear también un escenario de luna nueva que vamos a tener el 8 de abril, que ya analizaremos que se va a dar también con Mercurio retrógrado. Entonces, Mercurio comienza esa retrogradación y me parece que es importante que entendamos que es un Mercurio que, como tú dices, iba en esa punta de lanza, pero justo, mira, en el grado 27 muy cerca realmente a la cúspide con Tauro, como que dice, ay, no, no me alcanzó la gasolina, necesito que el carro vuelva y eche para abajo porque no me alcanzó, fue la fuerza y otra vez volveré a arrancar, ¿no? Sí. Ese camino de los planetas cuando retrogradan y le dan un tache remache a una zona del horóscopo, esa zona del horóscopo se sensibiliza, ¿no? Se abre, es desde el grado 27 y luego se va a devolver hasta el grado 16, si es que apunté bien. Entonces, 27 a 16 es una zona en donde va recorriendo, ¿no? Cuando se encontró con los nodos, con el nodo, de hecho, cuando se encontró con Quirón, ahí empezó el primer trayecto que hace sobre esa zona. Luego retrograda y abre el escenario en una retrogradación para lo que es el segundo eclipse, esa luna nueva del 8 de abril, y después vuelve a arrancar y repite, ya afianzando una cantidad de cosas, ¿no? O sea, me parece súper, súper importante porque en la época Tauro ya él nos va a volver a recalcar aquello que hemos estado abriendo en el eje nodal, en el área de Aries de nuestras cartas. Y no solamente, sino del mundo entero, ¿no? Esa zona va a tocar hacer unas revisiones muy, muy intensas, pasar por encima de los nodos, pasar por encima de Quirón,
dos, tres veces, pues definitivamente es como párele bolas y además publíquelo. Dígase y publíquese. Totalmente. Sí. Súper importante, me parece que va a estar bien chévere. Pues bien chévere en el sentido en que en eso pues nos va a influir, es algo que hay que destacar dentro de este mes. Es muy, muy importante esa zona Aries de nuestras cartas y todo lo que tengamos allí metido y que bueno, va a pasar todo el mundo por ahí mientras él está también retrógrado, porque ya en ese momento, el mismo primero, 2 de abril, Venus se encuentra con Neptuno después de tener todo este proceso de realidad. Voltea y dice, bueno, voy a recordar nuevamente cuál era el plan, cuál era la ilusión, cuál era el ideal que estábamos planteando y que viene Neptuno planteando hace muchos, muchos años, que Neptuno está en Piscis desde el 2012, ¿no? Y se demora todavía, si no estoy mal, hasta el 26, que pasa con Saturno, de la mano de Saturno, pasa a Aries, que ya va a ser otro cuento, pero va a estar básicamente 14 años en un signo, dándole toda una tarea, un trabajo sobre la humanidad, una comprensión muy profunda, y Venus allí viene a inspirarse para poder irse a trabajar en conjunto con los demás planetas en la zona Aries. Y eso, pues es chévere, ¿no? O sea, ese Venus es como yo me la imagino como una mujer que pueda llegar a ser muy importante, súper estructurada porque se ha dado cuenta de lo que es, pero que no le quita ese carácter de mujer en términos de yo quiero cuidar, yo quiero estar para los demás, yo quiero estar también pendiente de lo que necesitan todos los demás para que trabajemos mancomunadamente. Es muy posible que las mujeres tengan un rol bien importante en todas estas épocas, ¿no? ¿Te me quedaste o yo me quedé congelada? Te quedaste un poquito, pero se te escucha. Ok, ok. Estoy caminando en Piscis. Claro. No, sí, esa Venus se carga de esa energía neptuniana, ¿no? De disolución, de conexión, de empatía. eh, y eso también siento que viene siendo importante porque justamente pues mira toda la activación de Aries que estamos teniendo. Igual ella ya va a entrar allí. Y bueno, está interesante. Nos movemos Mira, al no, 4. no te hago la seña, pero mira, si viste la carta, cómo se ve ese 2, ¿no? Con el cruce así, échate para atrás y verás otra más, el 2 que habías puesto. Ahí, mira Acá esto tan está. impresionante. Como Claro. vamos a la lucha, en la defensa, a luchar por los demás. Sí, se da ahí, se ve en el circuito eso, es cierto. Sí. Bueno, pasemos al 4 de abril. Tenemos el Sol en el grado 15, ¿sí? Y el nodo norte justamente en el grado 15. Entonces vamos a tener una conjunción de Sol con el nodo norte y también tenemos, muy interesante, ese día, unas horas después, que nuestra querida Venus se nos mueve hacia Aries. Y entra en Aries. Entonces vamos a ver, acá está justamente, mira, unas horas después de el 4 el 5 ya amanece Venus en en Aries. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Sol nodo, que ya viene calentando motores para lo que va a ser la luna nueva, una luna que también es un eclipse solar, que es el 8 y que el tema del sol pues va iluminando el foco, ¿no? Lo que decíamos, el foco de conciencia, dónde se va poniendo, dónde va estando ese foco. Entonces, cuando el sol viene y toca al nodo norte, como que dice, uy, ¿cómo va la conciencia actualizándose con ese proceso de evolución que nos propone Aries? Con ese proceso de...
como actualizar esta energía ariana y, tú lo decías de una manera muy interesante antes, en lo individual también, el poder ser consciente de mi autoafirmación, de ese arquetipo de guerrero en movimiento, de mi acción, de lo que yo estoy conquistando, emprendiendo, liderando y también de esa autenticidad que ha estado teñida porque nos damos cuenta que también hay una herida, ¿no? En el tema de lo que tú decías, no sé, no hable así, no hable tan duro, no se exprese de esta forma, ¿no? Porque libra, ¿no? Pero que rompe. O sea, yo siento que acá se empieza a generar este tema de mi yo está dispuesto a romper y a expresarse de esta manera genuina, original, auténtica, desde sus propias necesidades. Entonces, esta conjunción me parece interesante. ¿Qué opinas tú ahí? Me parece, evidentemente, como dices tú, el sol llena de vitalidad ese punto nodal, ¿no? Como una gran linterna, como una, ¿cómo se llaman esos? Los proyectores de un estadio que de pronto se enfocan y voltean y dicen, recordemos en lo que estamos, porque de todas maneras el tema nodal es un camino de evolución que va teniendo nuestra humanidad y que en la astrología reconocemos como tal, como un sistema que busca una evolución y por eso tiene que ir pasando por los distintos arquetipos, incorporándolos dentro de nuestra psiquis, incorporándolo dentro de nuestra conciencia y el sol allí se tiñe de eso que estamos aprendiendo y al mismo tiempo le pone la luz sobre la importancia de desarrollar ese nodo norte en Aries, que yo sí creo que a nivel individual es bien, bien interesante. En el nivel mundial, pues lo que vemos es que Aries ha demostrado ser el peleador, el que prende la mecha, es un activador pues con un grado de violencia impresionante, pero hasta cierto punto también es un poquito como que como estamos tan acostumbrados a que la vida siga, a veces la humanidad necesita sentirse sacudida, ¿no? ¿Tú no crees? Es como si no me doy cuenta, igual que en Colombia hemos normalizado tanto la muerte, es tan común esto y lo otro, pero de pronto es como, venga, yo le toco la puerta para que usted se dé cuenta qué es lo que está sucediendo, para que usted también tome conciencia y tome una acción individual. Aries es muy individualista, tome una acción individual, entienda que esa permisividad, esa pasividad libriana no es ni cinco buena. Entonces sí, me parece que ese sol es importante. Venus entrando allí en Aries va a imprimirle un toque bien importante. Venus en Aries, pues no es la más suave de la vida, ¿no? Pero pues, viene cargada de Piscis, ha concluido todo un ciclo. Piscis nos demuestra que es como ir cerrando algo para iniciar un nuevo camino. Me parece súper importante. Mira, interesantísimo porque se nos va acercando ese Marte que se está acercando a Saturno. Lo miramos desde la tradición y son dos maléficos que se unen en uno solo. Pueden llegar a ser bien interesantes, pero también puede llegar a ser una violencia premeditada, estructurada, cruel, fría, como Adélica. esa. Sí, sí, sí. ¿No? Como Sí. muy a sabiendas, muy frío, muy sin sensaciones, muy sin sentimientos. Ataco a la humanidad entera y no me importa, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo demás no importa. Vamos a ver qué va a darse allí. Sí, ese es un punto interesante. Si quieres, pasemos ya directamente hacia el 8 de abril. Vamos a perfeccionar esta hora. Entonces vamos a dejarlo por acá, donde estamos hablando de la luna nueva. Mira lo curioso de esta luna nueva. Entonces tenemos Venus, nodo norte, luna, sol, Quirón, Mercurio, ¿sí? Que están, o sea, este stellium en Aries, importante
una carga de planetas allí muy, muy Todos fuerte. los Mercurio cada vez más cerca de Quirón también, acercándose, y Marte acercándose cada vez más a Saturno, esto que tú nos estabas diciendo. Entonces es una luna nueva que, digamos que aunque no tiene muchos aspectos, sí, sí marca toda una fuerza en la zona Aries de la carta que tengamos cada uno, ¿sí? Y que está diciendo, bueno, acá se está sembrando una semilla importante con Sol, Quirón, porque es que lo interesante de esto me parece que tanto Sol como Luna, o sea, la siembra se da con Quirón en conjunción. Mira, todos en el grado 19 de Aries, ¿sí? Entonces, todos. Quirón tiene un papel importantísimo. Es Quirón que significa y que también trae este tema de la herida, pero que es también un puente hacia lo transpersonal, ¿sí? Hacia cómo me conecto con el dolor también de otros, cómo desarrollo una maestría también para sanar con otros, para otros, ¿sí? Me parece interesantísimo esta conjunción. ¿Qué dices tú? Porque se da exacto con Quirón. Me parece que ¿qué? Es un eclipse potentísimo para mí, por toda la zona Aries que está ocupada, como dices tú, porque está a muy poquitos grados, a 6 grados del nodo norte. Es decir, es un eclipse total de sol. Cuando cerramos la luz del sol, perdemos toda referencia, ¿no? Y eso es muy, muy clave. Y cuando vemos el regente de este eclipse, pues es una Marte que si bien venía desdibujado, como decíamos, en Piscis, pues es aplicativo hacia Saturno y en esa medida coge un sentido de realidad y una capacidad de ver las cosas muy, muy claras. Y creo que es un freno interesante en términos de que le pone una, como si lo canalizara a ese Marte, ¿no? Es como si le hubiera puesto unas compuertas dentro del vasto mar y le dice transite a través de esto. Y ahí Marte retoma como un sentido de la realidad, como digo, y va hacia el objetivo mucho más claramente, porque ese encuentro, pues definitivamente lo marca muy profundamente. Y, y que eso se desencadena nuevamente, trígono sextil a Venus en Aries, ¿no? Y allí nos recuerda que para poder seguir adelante tenemos que tener en cuenta al otro, porque es teniendo en cuenta, él está representando a no solamente al otro, sino a Tauro, porque como es regente de los dos, él representa al otro y representa a la tierra, que puede ser también el otro. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la tierra? Es porque Venus nos dice cómo nos relacionamos con la tierra. Entonces, esa violencia, él voltea y dice, yo aquí presente, aquí hay que tener en cuenta que ustedes no están solos, vamos a ir por todo lo nuestro. Como es un planeta benéfico, a pesar de que esté en Aries y no es que le caiga muy en gracia porque está en caída, está representando a esos acuerdos, a esos encuentros, a esos vínculos, a esa diplomacia, a esa manera de comunicarme, de ponerme de acuerdo, de tener, ¿no? De tener un cierto, bueno, cordialidad, sí, podríamos decirlo, ¿no? Permiso, voy para allá, pero permiso. O sea, es como Sí. querido. Lo suaviza un poco, pero sí está interesante. Esta luna nueva, que se da pues también con un Quirón eclipsado, ¿no? Justamente, pues va a ser el 8. Sí. Pasamos al 10, 2 días después, que es el momento en el que
vamos a tener, sí, justamente la conjunción como tal, eh, Marte-Saturno, que ya pues hemos mencionado que puede estarnos mostrando, ¿no? Y hacia dónde dirigirla con esta energía de Piscis. Entonces yo creo que podemos seguir a la siguiente, si te parece. Me parece, vamos al 15. Vamos al 15 donde tenemos conjunción de Mercurio retrógrado. A ver, verifiquemos, grado 19 sí, con Quirón, ¿no? Entonces, como que este Mercurio dice, espere porque Quirón se eclipsó y también al eclipsar a Quirón de pronto como que no somos conscientes de la herida, no la vemos tan claramente, está en esa franja justamente del inconsciente, de lo que no se ve, de lo que... Entonces, espérese que yo voy a hablar con él para ver qué me cuenta, qué me dice y para ver si de pronto puedo comunicar luego algo de esa charla. Tal vez no en este momento, porque acá está retrogradando y una retrogradación de un planeta significa una revisión, ¿no? De una reflexión, un proceso introspectivo, pero sí seguramente cuando arranque directo después del 25 de abril y vuelva y toque a, a Quirón y ahí sí como que decimos, ok, entiendo, de pronto en este proceso de sanación me faltaba una pieza, me faltaba entender algo, me faltaba comprender algo más de mí mismo, de mi individualidad, de cómo estaba pasando y funcionando este tema de la herida. Buenísimo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una conjunción que es importante. ¿Tú cómo la ves? Es precioso lo que acabas de decir, me encanta porque Mercurio viene y le pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hicieron? ¿En dónde te hirieron? ¿Por qué te abandonaron? ¿Por qué te hirieron y te rechazaron? ¿Eres muy distinto? Acordémonos que Quirón a veces se acerca más a Urano y representa mucho a los excluidos y a veces está más cerca de Saturno y representa el que ha tenido una limitación, ¿no? Él era en el mito, él tenía una limitación física, por eso fue expulsado inicialmente por su mamá, fue rechazado. Luego encima de todo le pegaron el flechazo y le dieron matute, pero es que es como esa comprensión y Mercurio en la retrogradación viene y le dice, pero cuéntame, cuéntamelo todo. Yo te estoy escuchando. Yo estoy recibiendo tu información porque ahí Mercurio está hacia adentro, está retrógrado. Entonces él está escuchando. Está en Aries, uno diría está hablando. No, él está recibiendo, recibiendo. Hasta cuando vuelve a pasar en directo y ahí sí lo va a gritar a voces y va a decir, es que yo me enteré de que esto sucedió. Yo me enteré de que esto fue lo que se hizo con estos. Yo me enteré de todo lo que ha estado sucediendo y lo va a publicar y lo va a publicar de manera muy posiblemente violenta cuando pase. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Es como lo dice Antonio Polito, el que además viene a el punto oscuro que se genera en el eclipse, él viene y lo llena, se llena de eso que está allí en el vacío, totalmente. Y, no, y lo oye y lo escucha y lo introniza y sigue su camino y dice, pero verá, cuando vuelva. Entonces sí, creo que es súper, súper importante eso. En ese mismo momento, bueno, en ese mismo momento no, aquí se va marcando, la luna va avanzando y va llegando a un cuarto creciente y ya pronto va a hacerle una oposición a Plutón también, pero sobre todo estamos entrando, como decíamos, este final de esta temporada Aries, que es impresionante la estocada final, porque se va a dar la conjunción Júpiter-Urano y como son planetas que no son tan rápidos, se va a dar desde el 17 hasta el 20 de abril. El 20 es ya absolutamente partil en minutos y segundos, grados, minutos, segundos, pero desde el 17 están los dos en el grado 21 y está empezando, terminando la temporada Aries y termina, es toda la transición de Aries a Tauro. Impresionante.
Impresionante. Impresionante. Es de una fuerza esta conjunción y con Urano, pues lo que tenemos es que se expande de manera colectiva, ¿no? Júpiter expansión y Urano también como de una manera en esa mente colectiva. Esto que ha venido haciendo Urano en Tauro. O sea, ahí Júpiter es tremendo, le da una fuerza, ¿sí? A lo uraniano. Y mira cómo acá que empieza a darse esta conjunción, que estamos marcando un umbral de inicio justamente en el grado 21, la luna también la acompaña. La luna en Leo, Me gusta la ¿sí? altura. Está acompañando esto. Entonces es como que lo siento y es como que las emociones y es como que todo se mueve vertiginosamente. eh, y es importante porque lo que Urano ha venido diciendo es como, oigan, despierten, cambien cosas tan arraigadas de manera taurina, hábitos tan fijos, entiendan la tierra de otra manera, energías limpias, renovables, otras formas de producir valor, otras formas de producir el dinero. O sea, ha venido poniéndonos un escenario muy, muy dinámico, ¿sí? Y acá con esta conjunción, pues como que Júpiter dice, yo expando esto, también expando lo que puede llegar a ser, digamos, de una manera errática, porque también, pues, Urano no se logra prever, es un cambio, es esa energía que se mueve, que ondula y que no sabemos hacia dónde va a agarrar, creativa, ingeniosa, ¿no? Pero que también puede llegar a ser muy, digamos, como una hecatombe, o sea, porque también Urano se asocia en la astrología también con los temas del clima, con los temas de la atmósfera, con los temas de los tornados, los huracanes, los movimientos naturales, y puede venir un momento que nos dice como, miren, es que esta es la crisis ambiental en la que están, es que esto es lo que está pasando. Y ustedes lo ven o necesitamos expandirlo y maximizarlo y ponerle una lupa gigante para que lo vean. Por ejemplo, en lo colectivo se puede mover mucho por ahí. ¿Qué dices tú de esa conjunción? Sí, aquí hay como un punto de quiebre, un giro, ¿no? Un giro además en un signo que, pues Urano transitando por Tauro ha hecho un trabajo maravilloso porque Tauro es em, tradicional, es terco, le cuestan mucho los cambios, es un signo fijo, es un signo de tierra, es el más fijo de los fijos, mejor dicho, y desde el 2018 Urano está allí haciendo un trabajo importante y Júpiter le voltea y le dice, todo lo que has hecho hasta ahora tiene gran sentido. Y si necesitamos el caos absoluto para que se vuelva a instalar una cierta homeostasis, pues que reine el caos y yo le colaboro. Yo creo que viene a ser una tarea bien importante. Fíjate que cuando hay grandes dificultades en donde toda la humanidad siente que no, el tsunami, el terremoto, los movimientos tan fuertes, las inundaciones, esto y lo otro, allí de pronto la humanidad encuentra un sentido de por qué estamos juntos, de cuál es nuestro valor, de que por qué tenemos recursos si no los podemos usar para todos en una situación de rompimiento, en donde todos los diques se abren, ¿no? En donde hay un rompimiento, además, porque eh, los dos grandes en tierra, están trabajando mucho sobre lo que es Gaia, la madre tierra, ¿no? Como entendiendo esto, Plutón pasó por Capricornio durante tantos años, haciendo también, no solamente trabajando sobre las estructuras sociales, sino también entendiendo
que lo que nosotros entendemos como realidad tenía que tener un cambio, una manera distinta de verlo. Y la tierra, la manera de ganar el dinero, cómo tratamos nuestra naturaleza, cómo tratamos nuestros cuerpos, allí se está mostrando, ¿no? Tú y yo que habíamos hablado sobre los agricultores en Europa, ellos están exigiendo no solamente libertad para poder trabajar bien, sino que están exigiendo poder escoger con qué trabajan, en dónde ponen la tecnología y en dónde no quieren poner la tecnología, porque quieren preservar ciertos recursos, ciertas maneras de proceder en términos de alimentación. Entonces, es como... sí, como que tenga una filosofía bien clara, Júpiter, una filosofía de cómo vamos a implementar esa tecnología y tiene que ser a favor de nosotros. Me encanta que tiene ahí ese conjunto, como tú me habías mostrado, ese grado 20, ese grado 19, 20, 21, tan enfatizado en toda la carta, ¿no? En los tres signos que se están manejando, Piscis, Aries, Tauro, todos están allí en esos grados haciendo cada uno como su trabajo y al estar en los mismos grados, pues están intercomunicados, están haciendo esa red. ¿No? El uno desde el espacio pisciano, trabajando intensamente por toda la humanidad. Aries voltea y le dice, yo le meto candela a lo que pongan, a lo que toque, a lo que hay que hacer. Y Tauro voltea y le dice, yo les pongo la agenda, yo les digo en dónde vamos a meter esta candela. Sí. Total, total. Interesante. Y acá, como tú decías, se abre esa compuerta ya de que se pasa uno de los límites que teníamos de este acordeón entre Plutón y Urano, y es justamente Júpiter el que va a pasar los límites, ¿no? Que también es como en grande, ¡pan! En expansión. Les liberé este tema y ya verán ustedes qué hacen y cuál es el rumbo y la dirección que le marcan. Total. Entonces, pues interesantísimo. Ya como tal, pues llegamos al 19 que es el último, perdón, el 18 que es el último día de el Sol transitando en Aries, y que luego va a abrir paso y campo, pues a la energía del siguiente mes, donde nos veremos con el siguiente video. Pero por ahora, pues, wow, qué mes que nos espera, ¿no? Qué voltaje. Qué voltaje, sí, señor. Eso está muy, muy bueno. Muchas gracias, Augusto. Un placer esta desmenuzada que nos pegamos de este mes de Aries. Importantísimo ir entendiendo el relato de lo que se trata, hacia dónde vamos, de dónde venimos, por qué, para qué, cómo así, cómo. Sí, maravilloso. Realmente es un ejercicio muy chévere si les gusta pues la astrología, verlo, tomar apuntes, volver a ver el video, volver a encontrar esas sincronías que está pasando pues con la carta personal, con también los movimientos colectivos, sociales que están pasando en este momento, porque eso también va a estar súper agitado como ha venido estándolo en el compás de este año. Entonces, bueno, maravilloso que nos sigan, por supuesto, en Instagram si es la primera vez que nos están viendo, como @casa.8, todo escrito, casa.8. Allí estamos. Y a ti que te sigan tanto en tu canal de YouTube como en Instagram. ¿Cuáles son estos lugares donde te pueden Poder encontrar? personal o Sigrid Haple o Sigrid Haple personal. Perfecto. Ahí nos estamos viendo también en los espacios de magia lunar. Y bueno, abracito para ti, qué alegría vernos, compartir. Y para todos los que vieron este video, de verdad, gracias por su tiempo, por su atención. Y acá nos vamos a seguir encontrando. Abrazos. Nos vemos. Un abracito.